Noticia de último minuto. Pueblo de Venezuela. Muchísima atención a todo lo que está ocurriendo en estas últimas horas, porque el escenario político venezolano vuelve a experimentar movimientos que están generando expectativas, preocupación y muchas preguntas sobre lo que puede suceder a partir de ahora. Venezuela se encuentra nuevamente en el centro de la atención, y esta vez no estamos hablando solamente de una declaración aislada. Estamos hablando de un conjunto de movimientos políticos, negociaciones, decisiones institucionales y posiciones enfrentadas que podrían tener consecuencias importantes para el futuro del país. Y aquí es donde tenemos que prestar mucha atención, porque mientras algunos sectores consideran que Venezuela puede estar entrando en una nueva etapa, otros advierten que todavía existen demasiados obstáculos para hablar de una transición definitiva. ¿Qué está ocurriendo realmente detrás de todas estas informaciones? ¿Qué están buscando el gobierno, la oposición y los actores internacionales? ¿Estamos viendo el comienzo de un cambio político o simplemente una nueva fase de negociaciones? Pueblo venezolano. Estas son preguntas que debemos analizar con mucha seriedad, porque en un momento como este, cada movimiento puede tener un significado distinto al que aparece en un titular. Por eso quiero pedirte que te quedes con nosotros hasta el final, porque vamos a poner en contexto las informaciones más importantes y a explicar qué pueden significar para Venezuela durante las próximas horas y los próximos días. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte. Dale like a este video y compártelo con tus familiares, amigos y con otros venezolanos. Tu apoyo es fundamental para que esta información pueda llegar a más personas y para que nuestra comunidad continúe creciendo mientras seguimos atentos a cada acontecimiento que pueda marcar el futuro del país. Porque Venezuela está atravesando un momento en el que no basta con escuchar lo que dicen los dirigentes. También hay que observar sus decisiones, sus movimientos y, sobre todo, los resultados que comiencen a producirse. Y ahora quiero preguntarte directamente a ti. ¿Desde dónde estás viendo este video y cómo estás observando todo lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela? ¿Crees que el país realmente está acercándose a una transición política y a una nueva etapa democrática? ¿O consideras que todavía falta mucho camino por recorrer? Déjame tu opinión en los comentarios. Dime desde qué ciudad, estado o país estás viendo esta noticia y cuéntame qué esperas que ocurra próximamente en Venezuela. Por hecho que la administración de los Estados Unidos no va a permitir que Delcy Rodríguez se presente a unas próximas elecciones, a las próximas elecciones. Hay movimientos también de la sociedad civil, piden celeridad. Ha hablado Dinora Figuera sobre el proceso. Todo esto y más en el programa estelar de hoy que comenzamos ahora. Ambiente de precampaña electoral ya a finales de agosto, cuando ya se prepara la segunda ronda de esa mesa de la tercera fase, mesa presidida, o copresidida al menos por Dinora Figuera. Va a tener un papel fundamental en la conformación de TCJ y de CNE, que va a tener el CNE entre sus responsabilidades la designación, la publicación y difusión del calendario electoral. Y en ese calendario electoral precisamente estriban los nervios, el temor que hay en distintos sectores políticos en Venezuela. Desde el equipo de 20 Venezuela, desde el círculo de María Corina Machado, se teme que haya una jugada tras bastidores para no celebrar primero la elección presidencial y celebrar primero, por ejemplo, las parlamentarias, es decir, designar una nueva Asamblea Nacional para ir reformando leyes, ir consolidando las instituciones antes de la elección presidencial. Esto va a revelar sin duda alguna a María Corina Machado, que siente que el haberse apartado o haberla apartado de la toma de decisiones y la toma del control de esta primera fase, esta tercera fase de la transición,
pues de alguna forma supone un peligro para sus aspiraciones presidenciales. Por otro lado, también se dispara las ansias entre el chavismo por buscar otro candidato, porque hay convencimiento en distintos sectores del chavismo que Delcy Rodríguez no se va a presentar a las próximas elecciones. Hay el convencimiento de que Donald Trump y Marco Rubio no van a permitir que Delcy Rodríguez se postule a las próximas elecciones presidenciales. Por tanto, ya están inventando y están presionando para nuevas candidaturas. ¿Quiénes son? De esto hemos hablado. Ustedes las conocen. Ustedes saben a qué nos estamos refiriendo, pero al parecer el chavismo puede incluso hacer una ronda de contactos para que haya 2 o 3 candidatos en liza. Vamos a ver cuál es la decisión que se va a tomar en el partido, porque claro, el presidente, ya ustedes saben, del partido, el mandamás del partido, está preso en Nueva York. El otro jefe del partido, Diosdado Cabello, está buscando colaborar y ser lo más útil posible a los planes de los Estados Unidos para evitar repetir el destino de Nicolás Maduro, es decir, para evitar la cárcel, algo que hasta ahora, según la justicia de los Estados Unidos y la voluntad de la Fiscalía de los Estados Unidos, podría ser una acción asegurada siempre y cuando sea capturado Diosdado Cabello en Venezuela o en cualquier otro país. Para eso se necesitaría una operación de inteligencia o alguna delación. Nada será imposible en un país, Venezuela, cada vez con mayor control por parte de los Estados Unidos. Hay campaña también entre los partidos conocidos popularmente como los alacranes y también entre distintos sectores de la sociedad que presionan para acelerar los plazos, que haya un CNE y un TCJ mucho antes de lo anunciado. Está moviendo fichas el chavismo, está moviendo algunos sectores y comienzan estos movimientos. Hoy se puede ver claramente a través de las redes sociales cómo hay una campaña orquestada a través de esas granjas de bots y esa guerrilla comunicacional que siempre ha utilizado el chavismo. Ahora ha comenzado la promoción de la hija de Diosdado Cabello como la sustituta, como la heredera, como esa mujer, esa joven que pudiese renovar el chavismo. Bueno, un chavismo cifrino, un chavismo acomodado, un chavismo influencer y de Instagram, propio de los nuevos tiempos. Y hay perfiles dentro del chavismo que ya la están impulsando, promocionando, difundiendo de esta manera. Daniela Cabello presidenta con el respaldo total del pueblo. Aquí hay un perfil, Cami, que dice: ¿tú votarías por Daniela Cabello? Bueno, poniendo este debate sobre la mesa. Me informan los compañeros de producción que algunos de estos perfiles que ustedes están viendo que promocionaron a Daniela Cabello o están promocionando a Daniela Cabello como presidenta o como posible candidata, luego han borrado esa foto. Luisito, ¿ustedes se imaginan la rabia que le daría al fascismo mundial? Bueno, mundial. Si Daniela Cabello resulta ser la segunda mujer presidenta de Venezuela. No sabemos muy bien si esto es un chiste o es un error de tipeo. Para el 2060. Sería justicia histórica. Más propuestas. Ejemplos. Revolución radical. Viva Daniela Cabellos. Preparada y bilingüe. Se está puliendo como ministra para luego optar para una postulación a candidata para la presidencia. Bueno, aquí la ponen para 2036. Venceremos porque nuestra juventud está preparada para grandes cosas. Viva Chávez. Más. Misma imagen, fíjense. Fíjense la coordinación. Fíjense la intención. Misma imagen. Muy buen día, mi gente. Mi total apoyo para la camarita Daniela. Una presidente joven, camarada 100%. Sería una muy buena opción.
Ahí está. El chavismo digital, las redes de las granjas de bots del chavismo promoviendo a Daniela Cabello como presidenta. Me gustaría votar por ella. ¿Y tú? Bueno, todos estos perfiles forman parte de las redes de guerrilla comunicacional del chavismo y parte de esas redes están promocionando a Daniela Cabello, que tal como ha difundido la prensa de los Estados Unidos, es una de las candidatas promovidas por el propio Diosdado Cabello, quien está asegurándole al PSUV, está asegurándole al partido que él mismo dirige, que Delcy Rodríguez no tiene buenos números. Su hija sí. Que Delcy Rodríguez no tiene capacidad de liderazgo. Su hija, que controla muy bien Instagram, que controla muy bien los shorts, los TikTok, el lenguaje de las nuevas generaciones, ella sí está muy preparada. Ella está perfectamente lista para asumir una candidatura, bueno, de esta envergadura. Daniela Cabello, el lado más oligárquico, la faceta más cifrina del chavismo, como posible candidata para la renovación de este movimiento. ¿Qué les parece? ¿Sería una candidata potable después de toda la hecatombe que va a ocurrir en el chavismo en las próximas elecciones? Jorge Rodríguez, ya lo decíamos en algún programa, poniendo énfasis en la discusión en esta mesa de la tercera fase de que las minorías, los partidos que tengan muy poquita representación, muy escasos votos, tengan un porcentaje mínimo de representatividad, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Es decir, una cuota de mínimos. Se saben perdedores y son conscientes de que no van a llegar ni a los mínimos. Por tanto, ¿qué quieren? Una prima de perdedor solo por el hecho de que supuestamente van a entregar pacíficamente, supuestamente. Fíjense el audio de Granco Arteaga que está rodando por las redes. Prácticamente viene a decir, todos tenemos que fingir que estamos con el plan de los Estados Unidos para luego, cuando podamos, asestar un golpe distinto. Bueno, ese es el ambiente en el chavismo. El ambiente, por otra parte, del lado democrático, del lado del liderazgo de María Corina Machado, también teme que el nuevo CNE, que va a estar decidido en esta mesa de la tercera fase, pueda decidir que la primera fase del calendario electoral no sean las elecciones presidenciales, sino, por ejemplo, las legislativas. Hasta ahora me han asegurado y ratificado miembros e integrantes de esa mesa que en la primera semana de reuniones ese tema no se tocó. No estuvo sobre la mesa. Pero del lado de María Corina Machado están insistiendo que tiene que haber elecciones presidenciales primero, porque en la famosa cumbre de Panamá, en el famoso manifiesto de Panamá, algunos partidos políticos asomaron la posibilidad de que hubiese, antes de las presidenciales, otro tipo de elecciones. Bueno, aquí cada uno tendrá sus argumentos, cada uno tendrá un análisis distinto, pero lo cierto es que el país necesita legitimidad en todos los ámbitos. Y desde aquí nos hacemos la misma pregunta que se hacía el senador de la Florida, Rick Scott, cuando en entrevista reciente le planteamos este tema y él mismo se preguntaba, ¿es que no se pueden hacer todas las elecciones juntas? ¿Cuál es el problema para eso? El país necesita urgentemente organizaciones, representantes, gobiernos legítimos. No se puede permitir en esta situación el país postergar ningún tipo de elección. ¿Por qué no se puede hacer ante la emergencia nacional, ante la crisis de legitimidad, ante la urgencia?
de que haya nuevas autoridades legítimas y se pueda abrir camino, autopista hacia la libertad y hacia la democracia, ¿por qué no se puede hacer un proceso de megaelecciones? Por ejemplo, ¿por qué hay que hacer unas elecciones primero de asamblea, luego de presidenciales, luego, si se hacen presidenciales, también habrá un problema y no menor. Ante un parlamento 100% chavista e ilegítimo, lo sabemos, y unas alcaldías y unas gobernaciones en las manos del chavismo en la mayoría de los casos. Si el movimiento es el contrario, primero alcaldía y gobernación, el chavismo quiere pescar allí en río revuelto, quiere que toda la oposición comience a pelearse por cargos, por candidaturas, y entonces lleguen debilitados a las presidenciales. Por tanto, ante todos los escenarios, desde aquí nos preguntamos, ¿por qué no se puede organizar unas mega elecciones, tal como lo dijo en este propio programa Rick Scott? La palabra final la tendrá el CNE, pero el CNE definitivamente ya está en proceso de construcción por parte de esta mesa, la mesa de la fase 3, la mesa en la que tiene papel protagónico sin duda alguna Dinora Figuera, una Dinora Figuera que habló precisamente sobre el calendario que ya se decidió en esa mesa. Primero TCJ y después CNE. ¿Por qué primero TCJ y no CNE? Así lo explicaba Dinora Figuera. Nos preguntan por qué no iniciamos con el Consejo Nacional Electoral, y todos tenemos en nuestra memoria colectiva que en muchos casos de decisiones electorales ganábamos en el Consejo Nacional Electoral, pero lamentablemente la sala electoral o la sala constitucional ejercían acciones que limitaban en ese sentido la soberanía del voto, que vapuleaban lo que es la voluntad del pueblo venezolano de elegir a quien nos iba a gobernar, o elegir en este caso a futuro la posibilidad de elegir diputados, concejales, o elegir la presidencia de la República en los términos de tener en este caso la institucionalidad del voto. Bueno, Dinora Figuera haciendo un análisis de lo que ha ocurrido con el TCJ. Y el TCJ no solo es importante para garantizar también luego cualquier posible conflicto que se pueda dirimir en los tribunales respecto al proceso electoral, sino también para el sistema judicial venezolano, para las garantías. Un sistema electoral podrido, descompuesto, como el que tenemos en Venezuela, en el que no sabemos cuántos inocentes y cuántos culpables están en las cárceles, en las mazmorras del régimen, es necesaria una completa revisión, una reestructuración, revisión profunda de todas las sentencias dictadas en los últimos años y también de todo el funcionamiento de este corrupto, inepto y hasta criminal sistema judicial venezolano. Mucho por hacer en este sistema de justicia. Sabemos que es imposible hacer una rápida limpieza, ni mucho menos, pero había que comenzar por la cabeza, por el Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver si luego tienen capacidad, recursos, si no se le torpedean las primeras acciones, los primeros pasos. Bueno, va a ser noviembre, sin duda alguna, mes en el que está previsto que comience a trabajar el nuevo TCJ. Va a ser sin duda alguna un mes de máximo interés informativo. También habló Dinora Figuera precisamente de esta importancia y confirmó lo que habíamos dicho. Al principio se hablaba de solo reforma de la sala electoral, pero finalmente se le impuso al chavismo una reforma total, completa del TCJ, que ellos además ya habían comenzado, y quedó abortado todo su intento
por seguir controlando ese TCJ, y así lo explicaba con estas palabras Dinora Figuera el día de hoy. Del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de ese proceso nosotros nos planteamos la reinstitucionalización de una instancia que inicialmente se nos planteó que fuera el tema de lo que es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros desde la bancada democrática manifestamos siempre la insistencia que debía ser una discusión de toda la institución como tal y que pudiéramos empujar inclusive mucho más, con muchas expectativas, y estuvimos trabajando inclusive con baremos desde hace meses en los términos de nosotros consolidar con que esta propuesta sea viable y con que esta propuesta pueda ser considerada internalizada por el gobierno interino. Allí, como le digo, sucedió un hecho para mí muy importante, que fue el llamado que le hicimos particularmente a Jorge Rodríguez y le convocamos, pues que él tenía la oportunidad de resarcir toda la situación que ha vivido el país, de elevarse, de generar un proceso vital que pudiera construir esperanza para el país. Sabemos que estamos bajo un acompañamiento de Estados Unidos, a los cuales hemos estado agradecidos y han sido muy respetuosos. Teníamos dudas porque para Estados Unidos no iban a estar dentro de las discusiones y que iban a servir en este caso más bien de acompañantes, donde le informábamos, pero que no iban a ser interventores de un proceso dentro de lo que fue el proceso de diálogo. Jorge Rodríguez aceptó y aceptamos como grupo colectivo la discusión de toda la institución del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí se logró iniciar ese proceso de transformación y se logró en principio la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia y otras leyes agregadas al sistema de justicia, renovar el comité de postulaciones judiciales, activar un nuevo proceso de postulación y renovación para la designación de los que son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de postulación y postuladas al Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, la idea de construir un nuevo TCJ desde cero, por supuesto, es una idea muy acertada, muy adecuada a la realidad que está viviendo el país. No puede continuar Venezuela con este sistema de justicia en la que los magistrados no cumplen los requisitos, son antiguos miembros y altos cargos del PSUV. Es una rosca decidida, a dedo por quienes están allí en la cárcel de Nueva York, por Cilia Flores. El movimiento más importante de las últimas horas no está en una sola declaración, sino en la combinación de tres procesos que avanzan simultáneamente. El diálogo entre el gobierno de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición, las concesiones que comienzan a producirse alrededor de los presos políticos y las fuertes diferencias que siguen existiendo dentro del propio campo opositor. Y encima de todo esto, aparece Diosdado Cabello, acusando a sectores opositores que están fuera de la mesa de intentar hacer implosionar el proceso. Eso nos permite entender algo fundamental. Venezuela ya no está simplemente en una confrontación entre gobierno y oposición. Está entrando en una fase de negociación sobre cómo se va a reorganizar el poder, qué instituciones van a sobrevivir, cuáles serán reformadas y, sobre todo, quién tendrá capacidad de competir políticamente cuando llegue el momento de las elecciones. Y precisamente por eso, el diálogo actual tiene una importancia que va mucho más allá de una fotografía de dirigentes sentados alrededor de una mesa. Lo primero que debemos analizar es por qué Diosdado Cabello está atacando públicamente a los sectores opositores que no participan en las conversaciones. Cuando un dirigente de su peso acusa a una parte de la oposición de intentar implosionar las negociaciones, no estamos ante una declaración cualquiera. Cabello está estableciendo una narrativa. Según el oficialismo, existe una oposición dispuesta a negociar y otra que estaría intentando impedir que el proceso avance. Pero aquí debemos tener mucho cuidado, porque desde la perspectiva de esos sectores opositores excluidos, el argumento puede ser completamente diferente. Ellos pueden considerar que una negociación sin la participación de los principales liderazgos opositores no representa a toda la sociedad venezolana.
Y ahí aparece uno de los mayores problemas del proceso actual. La oposición no está sentada en una sola mesa. La delegación que participa directamente en las conversaciones está encabezada por Dinorah Figuera, mientras que figuras como María Corina Machado permanecen fuera del proceso. Esa ausencia ha sido señalada desde el comienzo como uno de los principales puntos de incertidumbre. Esto tiene consecuencias, porque cualquier acuerdo puede ser técnicamente válido entre quienes lo firman, pero políticamente insuficiente si una parte importante de la oposición no lo reconoce. Y ese es precisamente el dilema que enfrenta Venezuela. ¿Es mejor negociar con los sectores que están dispuestos a sentarse con el gobierno y obtener resultados concretos? ¿O es necesario esperar hasta que todos los principales sectores opositores estén incluidos? No existe una respuesta sencilla. La primera opción permite avanzar. La segunda puede proporcionar mayor legitimidad. Pero esperar a una oposición completamente unificada también podría significar que el proceso nunca comienza. Y eso explica por qué Washington ha respaldado esta vía. Estados Unidos parece estar apostando por una negociación progresiva, en la que primero se construyan acuerdos concretos y después se avance hacia cuestiones más profundas de la transición. Eso significa que no necesariamente debemos esperar que la primera ronda resuelva todo. De hecho, el primer ciclo ya produjo algo muy importante: un acuerdo para avanzar en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. Gobierno y oposición acordaron iniciar un proceso de transformación judicial y renovar completamente a los magistrados. Esto puede parecer un asunto técnico, pero en realidad es uno de los elementos centrales de cualquier transición, porque una democracia no se construye únicamente organizando elecciones. Se necesita un sistema judicial que pueda funcionar independientemente del Ejecutivo. Imaginen que mañana se celebran elecciones competitivas y existe una disputa sobre los resultados. ¿Quién resolverá esa disputa? Si los tribunales no tienen credibilidad, la elección puede terminar generando otra crisis. Por eso la renovación del TSJ puede ser una de las piezas más importantes de todo el proceso. Pero hay una condición. No basta con cambiar magistrados. La verdadera pregunta será cómo serán seleccionados. ¿Quién podrá postularlos? ¿Qué criterios profesionales se aplicarán? ¿Qué participación tendrán los distintos sectores? Sobre todo, si los nuevos magistrados tendrán independencia suficiente para tomar decisiones que puedan afectar incluso al propio gobierno. Ahí estará la verdadera prueba. Porque cambiar nombres no necesariamente significa cambiar instituciones. Y Venezuela necesita cambiar instituciones. Necesita que las reglas sobrevivan a los gobiernos. Ese es el punto central. Ahora bien, el acuerdo judicial no fue el único resultado del primer ciclo. También se acordó trabajar para recuperar las reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra, con la intención de destinarlas a la reconstrucción del país y a áreas como salud y educación, bajo mecanismos de transparencia. Esto introduce un segundo componente fundamental: el económico. Porque cualquier transición venezolana tendrá que responder una pregunta brutalmente sencilla: ¿con qué dinero se va a reconstruir el país? No basta con cambiar autoridades. Hay que reparar hospitales, hay que recuperar servicios, hay que reconstruir infraestructura, hay que atraer inversión, hay que generar empleo, hay que recuperar producción. Y para hacer todo eso se necesitan recursos. Por eso, los activos venezolanos, congelados en el exterior, pueden convertirse en una pieza central del proceso, pero también pueden convertirse en una fuente de conflicto. ¿Quién administrará esos fondos? ¿Quién decidirá dónde se gastan? ¿Quién supervisará su utilización? ¿Existirán auditorías independientes? ¿Podrá la oposición verificar el uso de esos recursos? Todas esas preguntas serán fundamentales. Porque si Venezuela consigue recuperar miles de millones de dólares, pero no construye mecanismos de transparencia, el país podría repetir viejos errores. Y ahí encontramos otro elemento que conecta directamente con la política. La transición política y la recuperación económica no pueden separarse.
Una necesita de la otra. Un gobierno democrático que herede una economía completamente destruida tendrá enormes dificultades para consolidarse. Y un proceso económico sin reformas políticas puede terminar fortaleciendo nuevamente estructuras de poder poco transparentes. Por eso, los acuerdos actuales están intentando avanzar simultáneamente en ambos terrenos. Ahora pasemos al tema que probablemente más presión está generando sobre el gobierno: los presos políticos. El gobierno anunció que 131 personas recibirían medidas alternativas de detención dentro del llamado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Sin embargo, las cifras oficiales no coincidieron inicialmente con los registros de organizaciones como Foro Penal. Reuters reportó que Foro Penal había confirmado 29 liberaciones al momento de su balance del 14 de agosto, mientras registraba 391 presos políticos. Posteriormente se han producido nuevas liberaciones, y el gobierno ha defendido el proceso como una señal de avance. Y aquí debemos entender el significado político. Las excarcelaciones son probablemente una de las primeras pruebas concretas de que el diálogo está produciendo resultados. Durante años, el tema de los presos políticos ha sido una de las principales demandas de la oposición. Por eso, si el gobierno continúa liberando detenidos, estará enviando una señal importante. Pero si solamente libera una parte y mantiene cientos de personas encarceladas, la oposición seguirá considerando insuficiente el proceso. María Corina Machado, por ejemplo, ha insistido en que no basta con una liberación parcial. Y ese punto será fundamental, porque la transición no puede medirse solamente por la cantidad de personas que salen de prisión. También debe medirse por lo que ocurre con sus derechos posteriormente. Si una persona sale de prisión pero conserva restricciones políticas, judiciales o administrativas que le impiden participar en la vida pública, entonces la libertad puede ser incompleta. Por eso el proceso necesita garantías. Y aquí aparece una pregunta todavía más difícil. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno? Porque liberar presos políticos es una cosa. Permitir competencia política real es otra. Reformar el sistema judicial es otra. Y aceptar elecciones verdaderamente competitivas es una cuestión todavía más profunda. Ahí estará la verdadera negociación. Ahora volvamos a Diosdado Cabello. Su postura debe entenderse también como una señal hacia dentro del chavismo. No solamente está hablando con la oposición, está hablando con sus propias bases. Cuando acusa a sectores opositores de querer destruir el diálogo, está intentando defender la legitimidad del proceso ante los sectores que podrían considerar que negociar constituye una debilidad. Ese es un problema enorme para el gobierno, porque cualquier concesión puede ser interpretada por los sectores más duros como una derrota. Y cualquier concesión insuficiente puede ser interpretada por la oposición como una maniobra para ganar tiempo. Delcy Rodríguez está, por tanto, caminando sobre una línea muy estrecha. Tiene que demostrar a Estados Unidos y a la oposición que está dispuesta a negociar, pero al mismo tiempo necesita mantener cohesionada la estructura chavista. Y ahí aparece Diosdado Cabello. Su presencia dentro del proceso político es importante precisamente porque representa una parte del poder que no puede simplemente ignorarse. Por eso sería un error interpretar las diferencias de tono entre distintos dirigentes como prueba automática de una ruptura interna. Puede existir competencia, puede existir desacuerdo, puede existir negociación interna, pero también puede existir una estrategia coordinada. Necesitamos observar hechos concretos antes de afirmar que existe una fractura definitiva. Y aquí aparece otro actor decisivo: Estados Unidos. Washington tiene una enorme influencia sobre este proceso.